Ah, bueno, 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 bueno. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo están ustedes? Bien, don Eduardo, ¿cómo estamos? Tanto tiempo en realidad, ¿eh? Bastante, bastante. De que te Bastante. perdiste de los medios, De los nosotros, medios mundanos. de los medios De mundanos, te los mundanos. desapareciste de nosotros. Pero bueno, estamos siempre conectados a través de la tecnología. Sí, señor. Y bueno, lo importante en este caso es que seguimos activos y bueno, lo que querríamos es Hola, conocer. Sí, le decía que lo importante en el caso es que seguimos activos y queremos conocer lo que aconteció como presidente del gremio de abogados laboralistas con respecto a este suceso, ¿verdad? Eh, Parece algo muy puntual, pero realmente es repudiable lo que este señor protagonizó y decía en su momento que él era abogado. En realidad yo no sé si hace la diferencia el título que dijo ostentar, pero aparentemente ni siquiera tiene matrícula, ¿verdad? y más que lamentable, es repudiable la actitud de esta persona, porque más allá de que tenga título o no, no le autoriza a él ni a ninguna otra persona a faltarle el respeto ni avasallar la dignidad del otro ser humano, ¿verdad? Entonces eso fue lo que nosotros sacamos en su momento un pronunciamiento, porque el Código del Trabajo establece justamente que el trabajo es un derecho y un deber social, dice que debe estar garantizada su protección por el Estado. Entonces, ese trabajo nunca debe ser considerado como una mercancía y exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta, ¿verdad? Y ese respeto a la dignidad de quien lo presta, de un trabajador, de una trabajadora, lo debe dar el empleador y toda persona que de una u otra forma se acerque a un lugar comercial para realizar su compra o cualquier otra diligencia, tiene el deber legal de respetar a la otra persona. Y más que el deber legal, es un deber moral que tenemos como ciudadanos, como personas humanas, ¿verdad? Entonces, este tipo de comportamiento, y más todavía un escupitajo que estamos en plena pandemia y que ocurra esto, es realmente deleznable, ¿verdad? Es totalmente repudiable de todo punto de vista. Claro, incluso en vez de buscarle muchas veces los fundamentos legales, ¿será que van a accionar? ¿Será que van a dejarlo volver a ingresar al local? Y ese tipo de situaciones en donde generalmente nos detenemos a pensar o a analizar más. En realidad lo importante es que se recupere una cuestión, una conducta humana más mesurada, ¿verdad? Y menos despreciable como ustedes mismos señalan en su comunicado, ¿verdad? Ahora parece que estamos en un momento de todos contra todos y de última, ¿verdad? Un funcionario que se encarga de la custodia de seguridad no es menos importante que cualquier otro ciudadano o cualquier otro compatriota. En realidad es una verdadera desvergüenza lo que acontecía y encima invocaba el tema de ser abogado o no, ¿verdad? Que para mí no cambia absolutamente nada su mal accionar. Al contrario, es un agravante. Si por ahí era abogado, porque ya se aclaró por la corte que no es, pero si era un agravante, porque él como persona que dice ser estudiosa o profesional tiene una doble obligación, una doble responsabilidad de comportarse adecuadamente dentro de lo que significa la convivencia ciudadana. Acá se ha perdido bastante los valores morales, los valores éticos, los valores ciudadanos. Hemos perdido el respeto entre nosotros mismos, producto quizás de todo este desencanto que tenemos con las autoridades nacionales, ¿verdad? Que muchas veces lo llevamos al campo de nuestras relaciones personales, pero eso no puede ser, porque si no vamos a convertir nuestra sociedad en un salvaje relacionamiento casi cercano a la selva, ¿verdad? Y no debe ser así. Tenemos que respetar las normas y respetar por sobre todas las cosas al ser humano, ¿verdad? Y este tema del protocolo realmente es cansador. Nosotros que hacemos trámites, tenemos que lavarnos las manos. Yo ya perdí la cuenta, pero por lo menos 20, 30 veces al día yo me lavo las manos y pongo el alcohol y
cumplo con todos los protocolos, pero tenemos que hacerlo porque estamos en una situación crítica sanitaria, ¿verdad? Entonces, no podemos no podemos permitir que se acabe la paciencia por cumplir con los protocolos y empezar a reaccionar por las personas encargadas de velar que se cumplan las mismas, ¿verdad? Y bueno, ojalá que esto sirva como reflexión y que todos de una u otra forma tomemos conciencia de que los valores del relacionamiento humano tenemos que recuperarlos en el marco del respeto a la dignidad humana y del respeto por sobre todas las cosas al ser humano, sean hombres o mujeres. Tampoco es muy habitual que las organizaciones o los gremios se solidaricen con cuestiones así muy puntuales, ¿verdad? Esto de alguna forma puede generar crítica, claro, porque se trata de la empresa, van a decir, no va a faltar quien vea en esta actitud de ustedes, como gremio, le digo, de que bueno, que ustedes toman partido porque se trata de una cadena que puede ser de A o B personaje, pero en realidad acá lo que se cuestiona y hay que insistir en eso es en la dignidad de este trabajador, ¿verdad? Así mismo de Marta, y es bueno que aclares eso porque en ningún momento de nuestro comunicado nosotros pusimos el nombre de la empresa, nosotros Sí. nos enfocamos directamente a la relación humana y al trato que debe recibir todo trabajador de parte de su empleador y de todas las personas que de una u otra forma se relacionen con él, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, acá lo que realmente a nosotros nos preocupa es la ausencia de las organizaciones de trabajadores que en otros tiempos enseguida sacaban un comunicado o llamaban a la radio o se presentaban en algún medio de comunicación para expresar algún tipo de desagravio en ese sentido, pero hoy día han desaparecido, se preocupa más para sacar comunicados a favor del gobernante de turno o de algún ministro de turno y se despreocuparon de su función y de su rol real, que es de defender y representar a la clase trabajadora y a la sociedad misma. Eso es una función gremial que deben de tener los trabajadores organizados, pero lamentablemente no ocurre eso, y como nosotros somos un gremio que de una u otra forma nos identificamos con una cuestión social, porque más allá del derecho es una cuestión social las relaciones humanas en un lugar de trabajo, entonces por esa razón sacamos este pronunciamiento y lo vamos a volver a hacer cuantas veces sea necesario. La vez pasada hicimos porque un niño perdió un brazo en Tomatí. Sí, entonces sacamos también un pronunciamiento y llamamos la atención a las autoridades que deben de velar por el cumplimiento de las normas. Tenemos protocolos, tenemos convenios, tenemos leyes que prohíben el trabajo infantil y no puede ser que hasta hoy día no tengamos capacidad de hacer un control efectivo en ese sentido. O sea que nos caracterizamos por esa razón, ¿verdad? Como gremio de abogados laboralistas. Uh-huh. De hecho, entre paréntesis, y por si va el caso, abogado, estuvieron ayer reunidos con el presidente de la Corte y en representación de los abogados laboralistas. ¿Qué tal resultó esta reunión? ¿Hay algún aspecto positivo que se pueda destacar o va a ser una simple reunión más, en este caso casi protocolar, con el nuevo titular de la Corte? Bueno, vamos a ver, se ha hecho varias quejas, varias propuestas, varios reclamos, y en la medida que se tomen nota de esos reclamos, veremos cómo se va dando el cumplimiento. Hemos tenido, digamos, 2 presidencias que han precedido a este actual, que efectivamente llevaron a cabo reuniones muy productivas, quizá no muchas veces en la expectativa que nosotros deseamos, pero hay que reconocer que este tipo de reuniones ayuda a que por lo menos planteemos todo lo que tenga que ver con la morosidad judicial, la forma de llevar adelante los procesos, los trabajos de cuadrilla, el envío de informes a través de vía WhatsApp a los abogados para saber cómo están sus expedientes, y fundamentalmente el punto quizá que nos hizo coincidir a varios gremios el día de ayer fue el reclamo por la independencia del Poder Judicial, justamente debido a los últimos acontecimientos en la elección de la presidencia de la Corte, que se ha dado entre denuncias de injerencia política, y más anterior a eso, incluso el presidente saliente, el doctor Martínez Simón, había manifestado y ha reconocido que había injerencias políticas. Entonces,
nosotros, el país necesita de una seguridad jurídica, de una seguridad ciudadana, y esa seguridad jurídica y ciudadana se va a dar en la medida que el Poder Judicial realmente sea independiente en la forma de dictar sus resoluciones. Y eso fue lo que le reclamamos ayer al presidente y a los demás ministros que participaron, y asumieron ellos públicamente que van a seguir con la tarea, o por lo menos con el compromiso de hacer velar lo que está establecido en la Constitución, que justamente habla de la independencia. Las expectativas, como dice usted, son muchas. Abogado, concretamente en el rubro, por llamarle de alguna forma particular de ustedes, que es el laboral, ¿existe una situación de mora, sobre todo en instancias de la Corte? Porque recordemos que este tipo de juicios, los laborales, generalmente se pueden congelar años y lamentablemente en detrimento de los derechos de los trabajadores. Es lo que acontece generalmente, o sea, hay casi toda una tradición de que estos mueran prácticamente en instancias de la Corte. ¿Ustedes tienen registros, información concreta de que esto es así, que es una situación realmente preocupante para lo laboral en casos que quedan congelados en esta instancia? Sí, bueno, vamos a separar los tantos. Lo primero que debo manifestar es que, como en todo ámbito, existen buenos y malos abogados en el fuero laboral, ¿verdad? Entonces, y existen también buenos y malos jueces, ¿verdad? Entonces, depende mucho también del profesional y de dónde caiga el expediente con algunos magistrados y del impulso que uno mismo debe llevar, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos ahora una crítica bastante dura hacia la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Ocurre que el fuero laboral tiene solamente dos instancias, sí, la primera y la segunda instancia. No hay una tercera instancia como ocurre en el fuero civil. Claro. Pero sí pueden ser objeto de acciones de inconstitucionalidad las resoluciones, que ya es otro campo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que nosotros a lo largo de los años hemos reivindicado y hemos conseguido que el Poder Judicial, a través de los magistrados de primera y segunda instancia, otorguen los intereses por la mora justamente del Poder Judicial. O sea, si un trabajador reclama 20 millones de guaraníes de capital, a eso se le suma una indemnización complementaria y compensatoria, y por encima de eso se hace un cálculo de intereses desde la presentación de la demanda. Bueno, a partir del año pasado, después de 15 años de jurisprudencia uniforme, la Sala Constitucional de la Corte, con 2 votos de sus miembros originarios, dijeron no, acá ya no se va a aplicar los intereses. Y eso nosotros hemos criticado fundadamente a la Corte Suprema de Justicia, y hemos criticado a algunos magistrados que han dictado fallos ahora en relación o aceptando una disposición de la Sala Constitucional en ese sentido, y ya no otorgan los intereses, que a nosotros nos parece una gran injusticia para la clase trabajadora, porque imagínense, se puede reclamar intereses porque el locatario no le pagó al locador su alquiler. Se puede reclamar intereses porque el pagaré venció y no se pudo cobrar a tiempo. Pero no pueden reclamar intereses los trabajadores cuyo derecho a la indemnización se equipara al derecho alimentario. O sea, si hoy tenía que cobrar un trabajador 20 millones y cobra de aquí a 5 o 6 años, no es justo que no reciba una compensación en intereses por toda la mora judicial que se tuvo. Entonces es un tema que nosotros ahora estamos bastante preocupados por la forma en que el Poder Judicial ha actuado en estas últimas resoluciones. Y efectivamente es una preocupación la mora, porque con la pandemia del año pasado se tuvo varias pausas, digamos, en el proceso judicial, se trabaja en cuadrilla en los juzgados, y ya las diligencias no se hacen en forma efectiva y rápida. Ahora con la tecnología, con los expedientes digitales, vamos a ver si podemos por lo menos avanzar nuevamente en los procesos, pero realmente estamos preocupados por la mora judicial con todo este tema de la pandemia que se empeoró.
Perfecto. Bueno, abogado, importante entonces conversar en torno a estos temas porque estábamos analizando con gente de otros fueros, justamente la niñez decía, bueno, en nuestro caso lo dramático es la cantidad de magistrados, por ejemplo, que tenemos que es escasísima. En el caso de ustedes hay también hay cuestiones muy concretas que ojalá se puedan revertir, ¿verdad? En medio de estas decisiones políticas que deben también tener muy en claro los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta opinión y esta postura incluso de la Asociación de Abogados Laboralistas, don Eduardo Pérez. Muchas gracias, Marta, a vos y a la producción y a todos los oyentes, cuando gusten. Gracias, que tenga buena tarde, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS.